Este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Le doy gracias a Dios también por la congregación, por cada miembro de la familia, por cada siervo de Dios, y que Dios guíe sus vidas, Dios guíe cada propósito, y que todos los planes estén en las manos de Dios, y que todo éxito que venga de Dios pensemos para que sea éxito, porque es necesario la bendición de Dios, porque debemos de ser puente de bendición para las otras personas y aquellos que no conocen a Dios. Y este es un día que Dios nos ha regalado para hacer memoria que dónde va a ir a reposar nuestra alma y nuestro futuro, en qué mano lo estamos poniendo, porque es bueno de aprovechar el tiempo, porque la mayoría de nosotros está arriba de 40, 45, 50 años. Amén. Y dice la palabra de Dios que los años del hombre son 70 y con mucho a 80. Amén. Pero ya tenemos 45, 50, 55, que ya no volvemos a recuperar esos años. La mitad. La mitad del año, pero ¿qué vamos a hacer con los que vienen adelante? ¿Vamos a poner a Dios en nuestra vida o lo vamos a seguir ignorando? Vamos a seguir como menospreciando la palabra de Dios. ¿En qué vamos a invertir los años que vienen? Porque muchas veces como seres humanos nosotros estamos pensando más en las cosas materiales, en las vanidades, en lo temporal, y nos olvidamos del Creador. Amén. Y eso es lo más importante. No es malo tener cosas materiales ni nada, sino que el amor y olvidarse de Dios. Amén. Porque es necesario que nuestro futuro, ¿dónde va a estar? Eso es lo más importante. Las cosas materiales son pasajeras, más la Dios son eterna. Amén. Y si vamos a Salmos 90, porque hoy vamos a hablar de las decisiones que tomamos y las consecuencias también. Y vamos a hablar también sobre las necesidades del prójimo y como vamos a hablar sobre el pobre. Amén. Y si los ponemos de pie y después vamos a ir en oración y que Dios tome el control de principio a fin de este servicio. Amén. Y que el poder de Dios se pueda manifestar en este lugar, que el Espíritu Santo se mueva sobre este altar, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y cambie la atmósfera todo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Salmo 90. Amén. Y lo vamos a leer. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generaciones en generaciones. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece. Y la tarde es acortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza
es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Haz parezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirman sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por un día más de vida, Dios mío. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú me has dado para mí, Dios mío. Y ahora yo te pido por la congregación, Padre, por mis pastores, Dios mío, en el nombre de Jesús, que seas tú guiándoles, que les des sabiduría, discernimiento, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, en el nombre de Jesús, y traigan pasto nuevo, Señor, a tu congregación, Señor bendito, a tu pueblo, Señor, y a cada corazón, Padre, que está aquí sediento, Padre, de tu palabra, Señor bendito. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas sabiduría a nuestros corazones, al pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor bendito. Que tú seas la luz de nuestra vida, Padre, como dice tu palabra en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa lluvia, Señor, que refresca, Señor, nuestro corazón, Señor. Si entre alguno de nosotros, Padre, ya no hay amor para adorarte, para glorificarte, Padre, que tu Espíritu Santo riegue cada corazón, Señor, y vuelva a brotar el amor, Señor, de alabanza, de adoración y agradecimiento a nuestro Dios y a nuestro Rey, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú, Señor, mandarás agua sobre sequedad, Señor, y ríos, Señor, sobre tierra estéril, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, tú mandes esa agua, Señor, ese Espíritu Santo de Dios, y refresque, Señor, y llene nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, de tu presencia, Señor, y vuelva a brotar, Señor, las semillas, Señor, de la palabra de Dios, Dios mío, y volvamos a enderezar nuestros caminos, Señor bendito, y todo aquel corazón que esté cerrado a la palabra de Dios, Señor, se alinee, Señor, para que pueda recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría, Señor, y reciba la salvación y la vida eterna, Padre, porque hay consecuencias cuando nosotros somos desobedientes, Padre, en el nombre de Jesús. Y hay consecuencias, Padre, eternas, Padre. Yo te pido en esta mañana, en este día, Señor bendito, que tengas misericordia, Padre, Dios mío, porque este es un día de misericordia, esta es una mañana de misericordia, Padre, y estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia y por tu favor, Padre. Y hoy, Señor, cerramos, Señor, nuestro corazón a toda cosa temporal, a toda aquella cosa que nos aleja de Dios, y le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, a tu palabra, a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, que es vida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y tomo el control de este servicio de principio a fin, Padre, y que tu Espíritu Santo se pasee con libertad sobre este altar, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Y todo aquello, Señor, que pida, Señor, acercarnos a ti, Señor, nos alejes por medio de la palabra de Dios, Señor. Tú eres mi Dios, mi Rey y mi Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, no? Y como podemos ver que la vida del hombre es como la nieblina. Hoy está, mañana no está. Y debemos de saber, debemos de hacer memoria que ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad que Dios nos ha dado? Debemos de pensar y meditar como servidores de Jesucristo, como cristianos de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Todo tiene un propósito. Venimos a este mundo con un propósito.
Nos casamos con un propósito. Formamos hijos con un propósito. Esta iglesia tiene un propósito. Dios todo lo dejó con un propósito. Y son los proyectos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Que meditamos qué quiere el Señor en nuestras vidas. Como hombres y como mujeres. Que como hombres seamos sacerdotes de la casa. Y como mujeres edifiquemos nuestros hogares. Y eso es lo más importante. Ser temerosas de Dios y ser temerosos de Dios. Y ser guiados por la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere más que todo. Y que seamos la diferencia en este mundo pecaminoso. Vivimos en este mundo. El Señor vivió entre pecadores, pero Él era la diferencia. No somos perfectos, pero a través de la palabra de Dios vamos a hacer la diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere. Y si vamos a Proverbios 14... y Proverbios 14. Miramos el 30. Que como el corazón de los apacibles es vida a la carne, y más que la envidia es carcoma a los huesos. Como la envidia es algo que nace en el corazón de las personas, pero el justo y es apacible para la vida, y dice que nos da vida eterna. Y hoy vamos a hablar sobre muchas veces que nosotros como cristianos no prefiramos a una persona de escasos recursos a una que tenga dinero. Esa es la diferencia, porque los dos son creación de Dios. Y así como Dios nos miró a nosotros, igual al pecador y al injusto, pero Dios quiere que no muera el pecador, sino que él se vuelva de sus caminos y se vuelva a Dios. No quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Jesucristo. Eso es lo que quiere, que abandone ese camino de muerte. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere la muerte del impío, y ni la muerte de aquel que está separado de Dios. Que la palabra de Dios llegue, así como llegó a mi vida, así como llegó a ustedes. Que muchas veces dicen, no, pero Dios no existe. Sí, aunque yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido contienda por eso. Y entonces ellos se ponen a hablar y hablar. Pero yo le voy a decir una cosa. Tú dices que no existe, pero gracias a Dios, que a ese que tú dices que no existe, ha cambiado mi vida. Me ha dado una nueva vida, pero ¿qué pierdo yo? ¿Y qué pierdes tú? Pero ¿y si vive? ¿Qué es lo que pasa? Porque un día los vamos a enfrentar a la muerte. Tú no creíste, pero sí creí. Pues si camino en obediencia, por fe voy a tener vida eterna, pero tú no creíste ni obedeciste a Dios y vas a tener condenación. Y entonces ya empieza el pleito y la contienda. Y yo como le digo, estas son discusiones estériles que yo nunca te voy a convencer, pero la palabra de Dios te va a convencer un día, le digo yo. Porque se pone a confrontar, no que esto, que Magnum, y empieza a sacar un montón de cosas. Le digo, yo te voy a hablar con la palabra de Dios y tú me vas a hablar de historia y todo eso, pero lo que cambia es la palabra de Dios, Jesucristo. Eso es lo que más cambia. Y no hay otra cosa mejor que dar la palabra de Dios. Y como yo le dije a él, tú estás en ese pensamiento, yo estoy en el de Cristo, le digo yo. Y entonces es cuando los ponemos así, ya cuando él ya empieza porque dice que la palabra de Dios no es para contienda, sino para edificación. Y si él no quiere aceptar, ok, está bien, no te preocupes. Pero que Dios te toque el corazón y le abras a la sabiduría. Cuando tú abras tu Biblia y la entiendas y la pides en el Espíritu, vas a entender en verdad que Dios quiere para nuestras vidas, le digo yo. Y entonces, ¿el Señor qué es lo que quiere? A través de esto, a través de la palabra y de lo que vamos a ver, la diferencia de un estatus, que cómo puede ser que un estatus económico no hay diferencia, porque somos creación de Dios. Y el 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y cómo podemos ver que Salomón nos enseña a través de este versículo, que una persona que siendo conocedores de la palabra de Dios, estos son ejemplos para que nosotros no practiquemos esto, sino que seamos diferentes, porque hay gente
que se aprovecha de la gente pobre, de la escasez que tiene, porque no tiene trabajo, porque no tiene un estatus, y ¿qué es lo que agarra? Le paga menos o se aprovecha de él. Pero hay que ser justos. Y esa es la justicia de Dios. Y el Señor no quiere que nosotros cometamos este tipo de errores. Sea lo que sea, pero dice, porque dice que son a imagen de Dios. Dice, Salomón habla sobre nuestras acciones hacia las personas, porque son personas vulnerables. Y vamos a hablar de las personas pobres. Exactamente pobres. Hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Hay gente que no tiene nada, vulnerables en las calles, los homeless y todo eso. Yo conocí a una persona, me dice, porque un amigo que se llama James, me dice, él era abogado y las drogas lo hicieron caer ahí. Perdió su matrimonio y se fue a refugiar ahí. Y ese piensan que es la mejor decisión que pueden tomar. Pero como muchas veces no queremos recibir la palabra de Dios, que en esos procesos, cuando un matrimonio se está quebrantando, buscar a Dios. Que Dios sea la fortaleza y que si se está apagando el amor de ese hogar, que Dios vuelva a ese amor a brotar en Cristo Jesús. Porque todo matrimonio lo unió Dios. Y dice que nada lo puede separar. Ni la muerte, dice. Estén pasando cualquier necesidad, hagan memoria que dijeron, en la escasez, en la enfermedad, allí van a estar los dos juntos. Y eso es lo más importante, hacer memoria, que si no tiene trabajo, hacer memoria, que en esa escasez, el esposo o la esposa, ahí lo va a estar apoyando. Levántate, dándole fuerza en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que si están dos, es mejor que la esposa le dé fuerza o el esposo lo dé fuerza. Y así se puedan dar fuerza los dos en Cristo Jesús. Cordón de 3 dobleces, dice, que es difícil de que se reviente. Uno sí se puede reventar, 2. Pero si está Cristo en medio del matrimonio, es difícil que se reviente. Porque la fuerza y la fortaleza viene de Dios. Eso es lo que hace. Y eso es lo más importante, poner a Dios en medio de todo nuestro matrimonio, nuestros hijos. Si tenemos un negocio, primero abrirle las puertas al Espíritu Santo, a Dios. Que sea Él el que lleve lo principal, que sea Él que tome el control de nuestro negocio. Eso es lo más importante de nuestra vida. Dios, yo pongo en tus manos este negocio, yo pongo en tus manos esto que voy a emprender. Que sea Dios tomando el control y que Él guíe nuestros proyectos. En todo, en toda relación tiene que estar Dios, en todo. En todo que nosotros emprendamos, Dios primero, Dios primero, Dios primero y Dios primero. Él tiene que ser primero. Y por eso Salomón dice, sobre todas nuestras acciones hacia las personas vulnerables, habla sobre una persona pobre. Una persona vulnerable es aquella que no tiene protección, no tiene cobertura, que está sufriendo, y es una persona que económicamente no tiene nada. Y después dice que es una afrenta. Es una afrenta a su hacedor, dice, y una afrenta es menospreciar, insultar, despreciar, humillar al débil, vulnerable. Y eso no tiene que haber, como cristianos no tiene que haber en nosotros eso. Porque también es creación de Dios, es imagen de Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Deshonramos a Dios. Porque lo que en verdad no estamos practicando la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor, nosotros ya conocemos la palabra, pero ahora el Señor quiere que por medio de estos ejemplos nosotros la practiquemos. Él ya la practicó. Él vino para ricos y pobres. Para todos, dice, y que Dios mandó al mundo, dice, para que el mundo se arrepintiera, dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a todo ser humano, pero ya es decisión de cada uno. Al practicar esto es ignorar, dice, lo que el Señor quiere.
Ignoramos la palabra de Dios, nos alejamos de los valores cristianos y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. En segunda de Crónicas 14:15 está, que dice que la palabra de Dios, dice que los ojos de Dios están sobre los justos para fortalecer, dice. Y si está sobre los justos, está sobre nosotros también, sobre todo ser humano, porque Él mira todas nuestras obras, lo que hacemos bueno y lo que hacemos mal. Él mira, porque en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de la Odisea y todo eso. Y debemos de recordar que como cristianos y hacer memoria que cada ser humano es creación creada a imagen de Dios. Todo ser humano. Por eso nosotros no podemos menospreciar, insultar, despreciar, humillar, solo porque sea pobre. Y al que tenga dinero lo vamos a ver diferente, porque buscamos algún beneficio de él. Si miramos de igual manera al pobre y miramos de igual manera al rico, es algo justo. Pero si aquel porque tiene dinero lo va mejor que al pobre, es una injusticia. Como cristiano, porque ha de decir que muchas veces como cristianos nosotros, no, de este me beneficio y de este no me beneficio. Pero delante de Dios no estamos haciendo bien las cosas. Estamos menospreciando la imagen de Dios por un estatus económico que tiene. Dice, por lo tanto deben ser tratados dignamente, con respeto, porque en Proverbios 15:3 se lo voy a leer. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y los malos. La Biblia dice, habla por sí sola. ¿Por qué no debemos de hacer esto como servidores de Dios? Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, dice, en todo lugar. Tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro. Y como la palabra de Dios dice que son uno solo. Y si está el Espíritu Santo de Dios en mí, está Dios y está Jesucristo. ¿Cómo me puedo justificar yo de mis acciones? No me puedo justificar. Él está vigilando, Él está observando y juzga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos, nuestras acciones y a dónde lo llevan? Porque cuando nosotros somos personas justas, vamos a tener recompensa y vamos a ver más adelante. En Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder para siempre, y sus ojos de atalaya sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Oiga bien, persona rebelde es aquella persona que no quiere ser guiada por Dios, aquella que ignora la palabra de Dios, aquella que dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios. Yo voy a guiar mi vida. Es una persona altiva. Y dice la palabra de Dios que al altivo lo mira de lejos, más al humilde que lo mira de cerca y lo enaltece también, porque aquí está diciendo, dice, su rebeldía no será enaltecida. Y les voy a leer aquí algo. Y eso es lo que el Señor quiere a nosotros, porque en el 22 también le voy a leer Proverbios 22. Veintidós, 16. Proverbios 22:16 dice, el que oprime al pobre para aumentar su ganancia o que da al rico, ciertamente empobrecerá. Oiga lo que está diciendo la palabra. El que oprime al pobre para aumentar su ganancia o que da al rico, ciertamente empobrece. El que es, ¿cómo le voy a decir?
El que con alevosía y ventaja quiere sacar ganancia de alguien vulnerable, porque se está aprovechando de su situación económica. Un ejemplo, un trabajo cuesta 500, te voy a dar 100, pero es un ejemplo que estoy dando, ¿va? Y así se está aprovechando. Pero dice, la recompensa ciertamente empobrecerá, porque no es alguien justo. No es justicia lo que está haciendo. Y si mira su necesidad, no debemos de aprovecharlo de la necesidad de la gente que está en vulnerabilidad, porque delante de Dios es pecado. Porque lo estamos leyendo aquí. Que ante los ojos de Dios no es correcto. ¿Y cómo podemos ver que hacedor, la palabra que significa hacedor, es una palabra que dice, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. No hay que ser solo oidores, sino que lo que oímos, practicarlo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros a través de la palabra de Dios practiquemos lo que Dios nos enseña. Dice, es alguien que no solo escucha o conoce la palabra de Dios, sino que la pone en práctica, obedeciendo y mostrando su fe a través de sus acciones concretas. Eso es. Esa es la palabra hacedor, porque es necesario. Y dice Proverbios 22:6, y lo leímos ya, que no hay que oprimir al pueblo para aumentar, dice, las ganancias. Dice, porque es pecado delante de Dios. Y en Lucas 14 del 12 al 6, si lo leemos, vamos a leer porque ya vamos a ir entrando. Lucas San Marcos. Lucas 14. (14:6) del 12 al 14. Lucas 14, de 6. ¿Lo tenemos? Lucas 14, 14. Y vamos a leer del 12 al 14, dice. Y dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te podrán recompensar, pero serás recompensado en la resurrección. ¿Ok? Hay bendición cuando nosotros somos de bendición. Nosotros hemos sido bendecidos a través de la palabra de Dios, a través del evangelio de Dios, pero necesitamos ser de bendición para otros. Y como dice, serán bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar. Pero como Dios lo mira todo, mira la necesidad, como podemos ver a Lázaro y el rico. ¿Qué es lo que hizo el rico? Ignoró la necesidad de Lázaro. Pero los ojos de Dios estaban sobre los dos, sobre Lázaro y sobre el rico, ¿verdad? Muchas veces nuestro estatus económico, ¿qué es lo que hacemos? Como nuestro corazón está lleno de riqueza, afán, dice que él hacía banquetes y todo eso, e ignoraba la necesidad de las otras personas. ¿Cómo las riquezas de este mundo reemplazan la gracia y la misericordia de Dios? Que todo el dinero que nosotros tengamos
no reemplace la gracia, ni la misericordia, ni el favor de Dios. Porque ellos no te pueden pagar. Pero aquí dice que la recompensa en la resurrección, dice, va a ser Dios quien nos va a pagar. Va a ser Dios si nosotros le hacemos un favor y nos movemos a misericordia hacia una persona vulnerable. Dios mira nuestras acciones. Dice que los ojos de Dios, como estábamos leyendo anteriormente, están sobre los buenos y sobre los malos y sobre nuestras acciones. Tener un corazón que se conmueve es tener el corazón de Dios. Dígame, pastor. Dice que el que al pobre le da, Dios le presta. Y Jesús una vez le dijo también, dijo, gracias por darme de comer, gracias por visitarme. Así es, pastor. Gracias. Entonces, ¿cuándo hicimos esto? No, el que a uno de los míos le hace, a mí me lo hace. Dios no se va a quedar con nada. Amén. Y también es eso de dar, Dios lo pone en uno, ser dadivoso. Amén. Es que si yo le voy a decir una cosa, la generosidad, todo, es cosa que uno no tiene, pero la ha recibido de parte de Dios. Porque ahorita no es vanagloria ni nada de eso. Es ni porque quiero exaltarlo. Hace 2 semanas yo andaba una espinita de mandarle algo a alguien a Honduras. Y entonces yo digo, el miércoles la mando. No se la pude mandar el miércoles. Entonces cuando vine aquí me puse a orar y todo eso, y me sentí mal. Entonces digo, mañana nomás amanezca, yo voy si tengo la bendición de volver a abrir mis ojos. Y sí, me fui. Y le digo, hazme un favor, esto y esto y esto, se lo puedes hacer. Nomás ten cuidado porque esta colonia es peligrosa. Y entonces, no, en la mañana no, pero en la noche sí. Y más es con los jóvenes, dice. Y entonces digo, ok, nomás ten cuidado, si no mejor que suba y vaya a agarrar lo que le mando. Esa señora lloró y lloró y lloró. Y le dice, yo estaba pidiendo a Dios por esta necesidad. Y entonces yo le dije, porque dele toda la gloria a Dios y a mí no me dé nada. Y yo como le dije a él, ¿por qué hiciste esto? Yo te dije que no hicieras esto. Solo tú dile que iba de parte de Dios. Pero yo no sabía ni lo que estaba pasando esta persona. Y entonces, no, pero yo te agradezco mucho, Ricardito, y todo eso. Le digo, no solamente dele gracias a Dios. Yo no quiero nada. Dele toda la gloria y la honra a Dios. Porque Él mira las necesidades de la persona. Y eso es lo más importante. Pero, ¿cómo se mueve Dios? A través de otra persona. Ese es el poder. ¿Y cómo glorifica a Dios la otra persona? Porque estaba hasta llorando. Y entonces, wow, entonces Dios es grande, pero en su misericordia, Dios, como dice, no he visto ni un justo desamparado ni su simiente que mendiga paz. Él mira la aflicción del pobre también, de lo que está pasando. Esta persona estaba pasando una necesidad, pues Dios provee. Así es, y eso es lo más importante. ¿Y cómo podemos hacer hacedores, verdad? Todo eso, y como lo podemos, no solo tan serio, sino que practicar lo que la Biblia nos enseña. Porque el pobre fue creado por el mismo Dios que el mismo rico, dice. Despreciar es despreciar la imagen de Dios, porque Dios se identifica con el oprimido. Y en Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran ambos, dice, y a los mismos los hizo Dios. Entonces los tenemos que ver de la misma manera. No tiene que haber diferencia entre uno y en el otro. Dice, como cristianos debemos de ver dos por iguales, dice, sin diferencia, porque este pobre lo voy a ver, de menos, y este rico lo voy a ver de mejor, dice. Es una diferencia de un estatus económico. ¿Por qué voy a ver a uno mejor y al otro no? En Job 34:19 se lo voy a leer. Job 34:19. La palabra de Dios dice así, dice, cuanto menos aquel que nos hace excepción de persona y de príncipe. Cuanto menos aquel que no hace excepción de personas y de príncipes.
Si Él no lo hace, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? A todos los mira por igual. Y ahora vamos a ir a Mateo 25. Y eso es lo más importante, Mateo 25. Como estaba diciendo el pastor. Porque les voy a decir una cosa, muchas veces con nuestras acciones traemos la gracia o la ira de Dios. Con nuestras acciones traemos la benevolencia de Dios, la misericordia y abrimos las puertas de la gracia con Dios. Eso es lo más importante. Y vamos a ver después la benevolencia del Rey. ¿Cómo hacemos que atraer la gracia, la benevolencia, el favor de Dios? En la obediencia. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, abrimos puertas. El 34 dice, y vamos a leerlo hasta donde termina, para que miremos aquí, que Dios es un Dios de bendiciones. Y dice, entonces el rey es Mateo 25 y 34 hasta donde termina, dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vististeis. En la cárcel vinisteis a mí, dice. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento o te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo, te cubrimos? Y estos son los justos que le están haciendo la pregunta. ¿Cuándo te vimos? Dice. Y él respondió todo esto que estoy leyendo. Y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, a la izquierda, apartaos de mí, malditos. Oiga cómo les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis. Oiga bien, ¿por qué los va a tirar al fuego eterno? Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ¿por qué condena? Nuestras acciones los van a condenar. Dice, y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, aquí al lado, a los de la derecha no, a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo no te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a estos pequeños, tampoco a mí hiciste. E irá esto el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oiga, ¿quién? ¿Y cómo podemos ver? Esta es una comparación que hace Dios. Alguien que tiene a Dios y alguien que no tiene a Dios. Pero muchas veces dentro, y esto me calaba muy fuerte, muchas veces dentro de las congregaciones no practicamos la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Y un día vamos a estar delante de Dios. Entonces, para que el Señor no los diga lo último, que es lo que... Por eso es un día de oportunidades. Es un día que nosotros debemos de hacer memoria
que si nosotros tenemos a Dios, debemos de reflejar y practicar el carácter de Jesús. Porque si tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque sí, el hombre es malo. Pero por eso es necesario que en nuestro corazón esté el Espíritu Santo de Dios. En nuestra mente esté el Espíritu Santo de Dios. En nuestra alma está el Espíritu Santo de Dios. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, buenas obras vamos a hacer. Amén. Pero si venir a la iglesia, no somos elegibles para ser salvos. Pero cuando somos obedientes, venir a la iglesia, sentarnos y ser oidores. Dice la palabra que necesitamos ser hacedores. Pero en vez de, no, yo voy a ir a la iglesia porque voy a... No, cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que no, solo por venir a la congregación, aquí a la casa de Dios, vamos a ser salvos. No, aquí nos van a dar palabra. Es necesario que nosotros tengamos una relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, para que miremos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Miramos qué es lo que le agrada a Dios. Que nosotros seamos compasibles, que nosotros seamos misericordiosos. Eso es lo que le agrada a Dios. Miramos la recompensa que Dios va a dar. Eso. No esperemos nada del ser humano, pero Dios mira. Tú darlo con amor, sin nada a cambio. Darlo con gracia. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo más importante. A través de la generosidad y la compasión reflejamos el carácter y la misericordia de Dios. Y imitamos su naturaleza. Eso es lo que el Señor quiere. Que no ignoremos. No es que no ignoremos, sino que que aquel porque sea pobre, lo voy a ver de menos. Y al rico porque tenga dinero, lo voy a ver más. Y no lo voy a menospreciar. Como cristianos no debemos de hacer excepción de un estatus económico. Eso es lo que el Señor quiere. Que si Dios nos miró por igual a nosotros, nosotros también debemos de ver igual a las personas, a nuestros semejantes. Porque de eso habla el versículo, de ver por igual a la creación de Dios, no menospreciarla. Y vamos a ir al otro. Y vamos a ver que hay mucha bendición a través de la palabra de Dios. No oprimir ni aprovecharse. Y cómo miramos qué es lo que es una afrenta y qué es un hacedor. No solo es ser conocedor de la palabra de Dios, sino que practicar también lo que sabemos. Dice, hacedor, es alguien que no solo escucha o conoce la palabra de Dios, sino que la pone en práctica, obedeciendo y demostrando su fe a través, porque es una acción la que hacemos nosotros. De las acciones. Y no solo ser oidores, sino hacedores. Eso. Y eso nos enseña. Cada día aprendemos más. Por eso es bueno los estudios. Para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Estaba hablando la otra vez con el pastor que yo le puedo decir, ¿cómo tú engañas a un niño? ¿Verdad? 5 años, lo puedes engañar con un dulce, más con un dulce, con algo que a él le agrade. Entonces, pero si nosotros, no va a venir el enemigo a engañarlos con cualquier cosa cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando tenemos un crecimiento espiritual. Para que nadie los engañe, debemos de estudiar la Biblia, debemos de relacionarlo, familiarizarlo con la Biblia. Cualquier niño lo puede engañar, pero nosotros como servidores de Jesucristo tenemos que estar atentos, porque van a venir con palabras que no están en la palabra de Dios. Y en vez de, no, tú hazlo como quiera, vas a ser salvo, Dios te ama. Y no, Dios mira todo. Y dice que de toda boca nosotros vamos a dar cuenta de la palabra que salga de nuestra boca.
De nuestras acciones está viendo que los ojos de Dios están vigilando, están viendo qué es lo que hace el ser humano. Están puestos sobre nosotros, más sobre todo aquel que le servimos a Dios. Porque yo estando aquí parado, yo voy a dar más cuenta, porque ¿qué es lo que les estoy enseñando? ¿Qué los estoy instruyendo? Si los estoy alejando de Dios o los estoy acercando a Dios. Más demanda para mí. Y yo lo único que quiero es que se acerquen más a Dios a través de la palabra de Dios. ¿Algo pasa? Qué bonito es porque nos compromete a los dos, a la audiencia y al que está dando la palabra. Porque dice que tú avisas. Dice, y la sangre de ese no vendrá sobre ti. Pero, ¿verdad? Pero ahora que dice, si no hiciera caso él es culpable de su pecado. Así es. Que el consejo de Dios siempre va a estar. Entonces, como le digo, es algo de que es para ambos. Así es. Nadie se escapa. Dios le está hablando a todo el mundo, al que le sirve y al que no le sirve, al arrepentimiento. Amén. ¿Y cómo podemos ver que dice el Dios, más el que tiene misericordia al pobre, lo honra? Nosotros honramos a Dios con nuestras acciones. Y después dice el 32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Oiga bien, ahora habla de una persona impía. Pero una persona impía es aquella persona que no quiere la gracia de Dios, que no quiere la sabiduría de Dios. Aquella persona impía es aquella que dice, no, yo voy a dirigir mi vida como yo quiero. Yo no necesito a Dios, yo no necesito el Espíritu Santo de Dios. Una persona necia que no quiere nada de la palabra de Dios. Pero vimos bien que la palabra de Dios nos exonera de tener una condenación. Pero cuando la tenemos y ella habita en nosotros, ¿qué es lo que hace? Dice que la palabra, más el justo en su muerte hay esperanza. Lo podemos ver. Por su maldad el impío será lanzado. La maldad del impío es haber rechazado a Dios, la verdad y su gracia. Apartado de su gracia, dice, optando por la desobediencia y la falta de reverencia a Dios. No hubo temor de Dios en su corazón. Podemos ver acá. Dice que fue un hombre impío. Coré dice que fue un hombre impío. Y siendo del pueblo de Dios, como Dios también llama impío a estas personas. El faraón, hombre impío. En las congregaciones podemos practicar la impiedad también. Estamos aquí, pero no queremos obedecer a Dios. En cualquier congregación, en muchas congregaciones, por dice, muchos serán llamados, pero los pocos escogidos. Y después dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Dios. ¿Por qué? Porque practicamos la impiedad. Y entonces por eso el Señor, hoy es el día que diga, Señor, ¿cómo puedo dejar la impiedad? ¿Cómo puedo ser yo una persona que te agrade en obediencia? Que mis ojos estén mis oídos estén sensibles a la palabra de Dios. La impiedad nace al ignorar a Dios, no darle la gloria a Dios que Él merece y rechazar a Dios, dice. El impío y sus propios deseos. El impío cierra las puertas del corazón a la sabiduría y a la corrección. El impío no quiere que Dios lo corrija de sus caminos. Rechaza la sabiduría, pero la sabiduría ahí está. Pero es decisión de uno, tomarla o dejarla. Dice que ella estaba por las calles, después entró, después estaba por todos lados. Y ahora la sabiduría dice que en 2 Corintios que es Cristo. ¿Ahora dónde está? Está en las redes sociales, en todos lados está la palabra de Dios. No lo podemos decir, no, que yo no la escuché el día de que estemos delante, porque un día vamos a estar delante de Dios. Y Dios usó estos medios para llevar su palabra. Hasta lo más rincón donde uno no conoce, hasta ahí se va a escuchar la palabra de Dios. El impío no es un incrédulo, sino una persona que no obedece a Dios. Oiga bien, no es un incrédulo. Es una persona que no obedece a Dios, infiel, que se rebelan contra Dios.
Y la Biblia señala que es una afrenta a la atribución de Dios. Y Dios va a retribuir todo esto, siendo un camino marcado por el juicio y la destrucción eterna. Porque nosotros mismos marcamos nuestra condenación. ¿Y dónde vamos a ser lanzados? Impío, como no reconoció a Dios, como no reconoció a Jesucristo, como no reconoció el Espíritu Santo de Dios, que es el ministerio de Dios aquí en la tierra, entonces, ¿qué dice? Nosotros, vamos a ir a mejor Apocalipsis 20, 15. Dios avisa al ser humano. ¿Y qué tan privilegiado es el ser humano? Que es el único que es avisado para su condenación, para su destrucción, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque no le dice a los animales, no le dice a las plantas, pero nos dice a nosotros. Apocalipsis 20. ¿Y cómo se va el tiempo de volada? Por eso hay que aprovechar el tiempo, porque se va. ¿Verdad? Amén, así es, pastor. Apocalipsis 20, del 10 al 15, y dice, y el 10 dice, Apocalipsis 20, del 10 al 15, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, azufre, donde estaba la bestia. Ahí va a ser lanzado también el impío. Porque impío es también, la palabra lo determina como malvado. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, en el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hay un lugar escogido para ellos ya. Ese está preparado. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todo ser humano, dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, oiga bien, primero dice, los libros fueron abiertos. Y después dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según todo lo que nosotros hagamos, es lo que estamos leyendo atrás en el versículo pasado. Esto está siendo escrito, esto está siendo en un libro, y un día, en el día del juicio, como estamos viendo, todo ser humano se doblará, toda rodilla, y confesará que Jesús es el Señor. Dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y hoy es un día donde podemos, que si lo estamos haciendo mal, rectificar nuestros caminos, nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que está en nuestra vida. Y dice el 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Mas fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el legado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros no tenemos a Dios y cuando no hacemos bien las cosas de Dios, este es el camino que nos toca. Este es el lugar que nos toca. Dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y al principio dice que se abrieron primero los libros, habla plural, y después se abrió un libro, que es el de la vida.
cada uno según nuestras obras. Nuestras obras, no crean, están en la memoria de Dios. Y hoy es un día para que nosotros reflexionamos que si no estamos haciendo bien las cosas correctas delante de Dios, las rectifiquemos. Y digamos, Señor, escudriña mi corazón. Yo no lo estoy haciendo bien, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. No sé en lo que estamos haciendo porque hoy me daba duro el Señor, sinceramente. Y entonces digo, wow, Señor, yo le doy gracias. Y hay mucho. ¿Cuántos aman a su familia aquí, a sus hermanos y todo eso, verdad? Y nos hemos dado el evangelio de salvación. Ya lo tenemos. Y dice que allá no va a haber memoria de nada de eso, porque allá no va a haber dolor ni llanto. Porque si nosotros los acordamos, vamos a hacer, no, mi hijo, mi hija no estuvo aquí porque no fue, entonces va a haber dolor. Pero dice que ya no vamos a tener memoria. Dice que este cuerpo va a ser vivificado. Y dice que ni sangre ni carne va a poder entrar. Y eso es lo que el Señor quiere. Que si nosotros amamos a nuestra familia, nosotros amamos a todo, al ser querido, a nuestros amigos. Yo sé que están escuchando mucho aquí. Enderezar nuestros caminos, porque este es el destino a toda aquella persona que no es obediente a la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, ni nada de que yo hago las cosas correctas. Sí, pero si no haces las correctas, como Dios dice y como la palabra de Dios dice, eso no te hace elegible para estar a la derecha del Padre. Sino, ¿qué es lo que dice? Porque lo primero que te va a decir, no, pero yo te dije, no es lo que tú digas, es lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que nosotros debemos de caminar derechos y obedientes a la palabra de Dios, hay bendición. Pero no es a lo que tú digas, sino que a mi palabra. No porque seas bueno, tú puedes ser bueno, tú no puedes hacerle mal a nadie y todo eso, pero habité en tu corazón. No había Dios, no había Cristo. Entonces no somos elegibles ni privilegiados para estar en el reino de Dios, ni en la presencia de Dios. Y dice que todos vamos a estar delante de Dios, ante Dios. Porque le dice, y todo ante Dios, dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ese es va a haber un juicio. Y todas las obras, grandes y pequeños. Como les dije al principio, tenemos 45, 50 años, 48, 55. Ya se nos fueron 45 años. Pero ¿qué vamos a hacer con estos que vienen? Vamos a rectificar nuestro camino, nuestro corazón a Dios y hacer lo correcto delante de Dios para estar en su presencia. Porque imagínate, 40 años estar en el Evangelio y no lo hizo correcto. ¿De qué me sirvió? De nada. Pero hoy si enderezamos, no quiero un corazón limpio delante de Dios. Sin rencor, sin orgullo, sin pleito a mi hermano, hacer lo mejor para Dios. ¿Verdad? Porque ¿de qué me sirve estar predicando aquí? Y tener contiendas, peleas y todo eso. No, un corazón amargado, raíz lleno de amargura. ¿De qué me sirve? De nada. Y eso es lo que el Señor quiere. Que limpiemos nuestro corazón para que su sabiduría habite y se arraigue en nuestras vidas. Su palabra habite en nosotros. Su presencia habite en nosotros y podamos hacer lo que le agrada a Dios. Porque los otros 3 versículos están bonitos. Porque cuando nosotros hacemos el favor cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, abrimos las puertas de la bendición, de la gracia y de la misericordia. Amén. Y que Dios me los bendiga y que se haga edificación este estudio, hermano.